Hola a todos, buenos días, ¿qué tal? Empezamos semana, empezamos mes también, que por suerte o por desgracia, cada uno se lo toma como quiera, es el último, ¿vale? Ya estrenamos mes de junio. En circunstancias normales pues estaríamos a lo mejor ensayando también el baile de fin de curso probablemente, y bueno, tendríamos otras tareas, pero como lo que nos ha tocado es lo que nos ha tocado, pues nada. Vamos a ver hoy el apartado del área, o cómo calcular el área tanto de triángulos como de cuadriláteros, ¿vale? Y para ello, pues bueno, me salto, estamos en la página, aquí lo podéis ver, estamos en la página 206, apartado 3, ¿vale? Me salto el nos activamos, que es una tarea práctica con cartulinas y demás. Y vamos al comprendemos, ¿vale? Mira, aquí aparece un poco confuso, bueno, o no tanto confuso, sino que aparecen muchas figuras y parece que tenemos que estudiarnos muchas fórmulas. No es así, ¿vale? Fijaros, yo aquí os lo he agrupado, ¿vale? Tenemos que estudiar el área del triángulo, que ahora vamos a ir con ella, el área de los cuadriláteros, de estos tres, del cuadrado, el rectángulo y el romboide, que es la misma, la tenéis aquí. Ahora os explico, la del cuadrado es la misma también, os explico por qué pone lado por lado, pero es la misma. La del rombo, que es esta que está en rojo, y la del trapecio, que es la que está en rojo también. Entonces nos tenemos que estudiar 4 fórmulas, ¿vale? 4 fórmulas que os deben de sonar, sobre todo la de triángulos y cuadriláteros, bueno, y cuadrado, rectángulo y romboide, porque al fin y al cabo el rombo es un cuadrilátero y el trapecio también. Y nos debe de ir sonando, ¿vale? Vamos a ir por partes, ¿de acuerdo? Aquí ya os digo, aparecen las 6 figuras. Yo la he puesto por un lado el triángulo, que es el polígono de 3 lados, y por otro lado los cuadriláteros, ¿vale? Entonces vámonos, si os parece, aquí a mi Word. A ver, la fórmula del triángulo, muy fácil. Base por altura, acordaros que altura, aunque ahí aparezca una H, pues bueno, estuvimos investigando el año pasado por qué podría representarse la H con la altura con una H. No está muy claro, pero una de las conclusiones podría ser que altura en inglés es height, ¿vale? O height con H, y a partir de ahí pues se coge la letra H, ¿vale? Porque altura en inglés lleva H. Bueno, tengo un triángulo, ¿vale? Si me dan la base, que es la parte del polígono que está apoyado entre comillas en el suelo, y me dan la altura, pues ya está, lo hago, ¿vale? Como sé que es base por altura y luego dividido entre 2, pues tengo la base 4, la altura 3. ¿Cuál es el área de este triángulo de aquí? Pues 4 por 3 dividido entre 2. 4 por 3, 12, dividido entre 2, 6. Aquí la tenemos, 6 centímetros cuadrados. Ya sabéis que el área de algo es la superficie de algo, y la superficie, como ya vimos en la unidad, creo que fue la 9, la superficie se mide en centímetros cuadrados, en metros cuadrados, en lo que sea, pero al cuadrado, ¿vale? Bueno, pues la del triángulo, base por altura dividido entre 2, y aquí tenéis un ejemplo muy práctico de un triángulo, ¿vale? Ahora nos vamos a los cuadriláteros, y los cuadriláteros tenemos 3 fórmulas distintas. Para cuadrado, rectángulo y romboide, esta base por altura. Si os fijáis en el libro, en el cuadrado aparece lado por lado, pero es que el lado del cuadrado es el mismo siempre, sea el que sea. Entonces es lo mismo que decir base por altura. Lo que pasa que en el caso del cuadrado, la base y la altura siempre va a ser el mismo número. Imaginaros que este cuadrado tiene de base 5 centímetros, pues la altura también son 5, entonces sería 5 por 5, lado por lado o base por altura, que es igual, ¿vale? Ya sabéis que un cuadrado es un cuadrilátero de 4 lados, por lo tanto, que tiene los 4 lados iguales y los 4 ángulos iguales, que son rectos, ¿vale? La diferencia del cuadrado y el rectángulo es que el rectángulo tiene 2 lados iguales y otros 2 lados iguales, ¿vale? Tiene los lados iguales 2 a 2, que se llama. La base, en este caso, es más larga que la altura, ¿vale? Podría hacer al revés perfectamente y sería un triángulo, lo podéis ver aquí. Si yo cojo este rectángulo y lo volteo, ¿veis? Esto sigue siendo un rectángulo, lo que pasa es que la base es más pequeña que la altura en este caso, ¿vale? Bien. ¿Y el romboide qué era? Bueno, el romboide era, también es un cuadrilátero, lógicamente, porque veis que tiene 4 lados, y es como el rectángulo o como el cuadrado, pero no tiene los ángulos iguales. Tiene los ángulos iguales 2 a 2. En este caso tiene 2 ángulos obtusos y 2 ángulos agudos. ¿Veis? Agudo, agudo, obtuso, obtuso. Así son los ángulos del romboide. Pero luego es igual que el rectángulo y que el cuadrado.
lados paralelos 2 a 2, el de abajo con el de arriba y el de la izquierda con el de la derecha, pero los ángulos no son rectos. En el rectángulo y en el cuadrado sí, ¿vale? Pero la base, o sea, la fórmula para calcular el área es la misma. ¿Veis? Aquí os he puesto un ejemplo. Como es base por altura, base del romboide, es decir, esto de aquí, 4. Altura del romboide, 5. Área del romboide, aquí la tenéis, 4 por 5, 20. Recordad que el romboide es eso, es un paralelogramo, tiene lados paralelos 2 a 2, que no tiene los 4 ángulos iguales. Es la diferencia con el rectángulo y el cuadrado, que sí los tienen, ¿veis? El rectángulo 4 ángulos rectos y el cuadrado también. El romboide no, el romboide tiene 2 ángulos obtusos y 2 agudos, ¿de acuerdo? Es importante que lo sepáis porque si no os podéis liar. Bueno, ahora nos vamos al rombo. ¿Qué es un rombo? Eso es lo primero que tenemos que saber. Aquí os lo he explicado. En un cuadrado es igual que un cuadrado, pero sus ángulos son 2 agudos y 2 obtusos, ¿vale? En este caso el rombo tiene los 4 lados iguales, miden lo mismo, ¿vale? Miden lo mismo, pero sus ángulos no, ¿vale? Sus ángulos no. En el romboide tened en cuenta que los 4 lados no son iguales, ¿vale? Que no os lo he dicho antes. Entonces, en el rombo, los 4 lados miden lo mismo, exactamente lo mismo, pero sus ángulos no son iguales, ¿vale? No son iguales, sino que son también 2 agudos y 2 obtusos. Pero los 4 lados son iguales, miden lo mismo y los ángulos no, ¿vale? Por lo tanto, para calcular el área del rombo ya nos tenemos que ir a las diagonales, ¿de acuerdo? ¿Cómo calculo las diagonales? Bueno, ya sabéis que las diagonales eran las líneas que comunicaban los vértices no consecutivos de un polígono. En este caso, las diagonales del rombo siempre son 2 líneas perpendiculares, ¿vale? Una cruz. Esto sería una diagonal y esto sería la otra. Y siempre va a haber una más larga y una más corta. Así que el área del rombo es esta. Lo que está en rojito, ¿vale? Diagonal mayor, que la he expresado con la D mayúscula, por diagonal menor, ¿vale? Que la he expresado con la D minúscula, dividido entre 2. Imaginaros este rombo que esta diagonal mide 5 centímetros y esta diagonal mide 4. Pues ya puedo calcular el área. 5 por 4 son 20 y divido entre 2, 10 centímetros cuadrados el área de este rombo, ¿vale? Diagonal mayor, la más larga, diagonal menor, la más corta, las multiplico y lo que me dé lo divido entre 2 y tengo 10 centímetros cuadrados, ¿vale? Y por último tenemos el trapecio, bueno, aquí lo vais viendo, ¿vale? Cuadrado, romboide y rectángulo igual, ¿vale? Recordad que os he podido liar con el romboide. El romboide es como el rectángulo, ¿vale? Pero no tiene los ángulos iguales. No tiene los ángulos iguales. Tiene los ángulos iguales 2 a 2. 2 agudos y 2 obtusos, ¿vale? El rombo es como el cuadrado, pero no tiene los ángulos iguales, sino que tiene los ángulos iguales también 2 a 2, ¿vale? El cuadrado tiene los 4 rectos, el rombo no. Pero los 4 lados del rombo miden lo mismo, ¿vale? Una cosita, no confundí esto. Mirad, este es un cuadrado, si yo lo giro, esto sigue siendo un cuadrado, esto no es un rombo, ¿vale? Esto no es un rombo, sigue siendo un cuadrado, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que está girado, pero los ángulos siguen siendo rectos, ¿vale? Y esto no, tienen ángulos agudos y ángulos obtusos. Bueno, vámonos al trapecio, ¿vale? Que aparece aquí, el último, ¿vale? ¿Qué es un trapecio? Pues mirad, es un cuadrilátero, es decir, tiene 4 lados, ¿vale? No confundáis cuadrilátero con cuadrado, ¿qué os pasa? Es un cuadrilátero, tiene 4 lados, con 2 lados paralelos y 2 que no, ¿vale? Tiene este lado, es paralelo a este, el de abajo con el de arriba, pero este de la izquierda con este de la derecha no son paralelos. De hecho, si yo los prolongara, llegaría un momento en el que se cortan. Ya sabéis que las líneas paralelas nunca se cruzan, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la fórmula del trapecio, de este cuadrilátero que tiene 2 lados paralelos y 2 que no lo son? Pues la fórmula es base mayor, en este caso esta, ¿vale? Más base menor, en este caso la de arriba, y ahora, una vez que lo sume, lo multiplico por la altura, que la altura es la misma que no la tienen que dar, la que hemos calculado en el rectángulo, en el cuadrado o en el romboide, y dividido entre 2. Por ejemplo, la base mayor de este trapecio son 6, y la base menor 4, y la altura 3. Y ahora me piden el área, pues yo hago área igual a base mayor, 6, más base menor, 4, que son 10. Ya tengo 10 centímetros. Ahora, por 3, ¿vale? Que es la altura. 10 por 3 son 30.
y lo que me da lo divido entre 2. Yo normalmente pongo aquí una línea horizontal y debajo el 2, pero bueno, es más cómodo así. Lo que me da es decir, 30, 6 más 4, 10, por 3. Recordad que lo del paréntesis siempre primero, 6 más 4, 10, por 3, 30, entre 2 a 15. Por lo tanto, este trapecio tiene un área de 15 centímetros cuadrados, ¿vale? Bueno, os voy a mandar 3 actividades y vamos a ir viéndolas una por una para que no tengáis dudas, ¿vale? Os la voy explicando porque ya os digo, os la voy a mandar y así pues os queda más claro, ¿vale? La primera es calcular el área de estas figuras. ¿Qué observas? Bueno, tenéis que calcular el área y luego ver qué ocurre con los resultados que os dan, ¿vale? No os voy a decir qué es lo que ocurre, pero vamos, lo vais a ver muy claro, ¿vale? Tenéis que detectar qué figuras son, fijaros. En la verde, por ejemplo, os están dando las diagonales, pues ya sabéis lo que es. Aquí os están dando la base y la altura. Aquí os están dando la base y la altura. Y aquí os están dando una base, otra base y la altura. Así vais a detectar rápidamente qué figuras son. Calculáis el área y luego me ponéis que observáis, ¿vale? Ya os digo, es una chorrada que vais a ver muy fácil cuando tengáis los resultados. La 4 no la voy a mandar y ahora fijaros la 5. Observa cómo combinar un triángulo y un rectángulo para formar diferentes figuras. Vale, ¿qué hay que hacer primero? Hay que hacer el área de este triángulo y de este rectángulo, ¿vale? Que es muy fácil. La fórmula del triángulo, base por altura entre 2, base por altura dividido entre 2, y la fórmula del área del rectángulo es base por altura, ahí no vais a tener problema, ¿vale? Ahora, observa cómo combinar un triángulo y un rectángulo para formar diferentes figuras. ¿Cómo calculo yo esto? Pues bueno, yo veo que este rombo de aquí es 4 triángulos puestos de la manera que están aquí, es decir, este triángulo lo tendría que voltear para que me encaje aquí y para que me encaje aquí. Bueno, tengo las dos diagonales. ¿Cómo averiguo yo cuánto miden las diagonales de este rombo? Pues bueno, fijaros, esta parte de aquí coincide con esta parte de aquí, ¿lo veis? Que mide 4,2. Luego, ¿cuánto medirá completa la diagonal? Pues si esto mide 4,2, esto, en fin, no os lo voy a decir, ¿vale? Y ahora, esta parte de aquí, esta diagonal, coincide con esta de aquí. ¿De acuerdo? Pues si esto mide 6,4, la diagonal mayor medirá el doble, ¿vale? Ahora, eso para calcular este área. ¿Cómo calculo yo este área? Pues bueno, muy fácil. Si yo tengo un rectángulo que ya sé cuánto mide porque lo he calculado antes y tengo dos triángulos que también sé cuánto mide porque lo he calculado antes, pues bueno, el área de este rectángulo y el área de este triángulo más este, ¿vale? No tenemos que construir nada, ¿vale? Simplemente quiero que me halléis el área de esto, de esto, de esto y de esto. Ya está, ¿vale? Aquí en la B pone construye un trapecio con los triángulos y el rectángulo, después calcula su área. Eso no. Yo quiero que me calculéis las 4 áreas, ¿vale? Y ya está, la del triángulo este, la del rectángulo y luego con la ayuda de estas dos figuras, la de estas dos, ¿vale? Y por último la 6, fijaros. La C me dice, Remedios tiene este huerto ecológico de 90 metros cuadrados. ¿Veis la forma que tiene el huerto? Ya sabéis qué polígono es, ¿no? Tiene 4 lados, no lo voy a decir, pero se ve muy claro qué forma tiene el huerto, ¿vale? Me dice, ¿cuánto mide el largo del huerto ecológico? Es decir, esto de aquí. Y vosotros diréis, bueno, ¿cómo lo voy a calcular? A ver, el área es 90 metros cuadrados. Si yo sé qué forma tiene esto, porque lo estoy viendo, y yo para calcular el área de esto utilizo una fórmula que es, lo voy a decir para que os quede claro, base por altura, si la altura es 6 y al multiplicarlo por la base me tiene que dar 90, pues ¿qué número utilizo yo para, porque claro, esto es una ecuación que todavía no sabéis, ¿qué número utilizo yo para multiplicarlo al 6 y que me dé 90, que es el resultado de multiplicar la base por la altura? Pues bueno, así obtendría el largo, buscando el número que al multiplicarlo por 6 me dé 90, porque base por altura es igual al área, la base no la tengo, pero la altura sí, y el área también. Luego, esto por un número que no conozco me tiene que dar 90, es ir probando, ¿vale? Y luego, ¿cuántos metros mide su perímetro? Pues bueno, sabiendo que este lado y este lado es igual, y este de abajo es igual que este de arriba, el perímetro se calculaba sumando
los 4 lados de un polígono, pues ya lo tenéis, ¿vale? Estas 3 actividades serán las que mandaré, así que nada, si tenéis dudas, bueno, si lo estáis viendo porque lo habéis escuchado, pero también lo pondré en la asignación, que veáis el vídeo hasta el final porque os he explicado cómo se hacen las 3 actividades que hay que mandar, ¿vale? Nada más, termina por hoy la explicación de este apartado, que bueno, creo que con los ejemplos que he puesto os ha quedado bastante claro. Si no es así, pues me podéis consultar sin ningún problema, ¿vale? Así que nada, espero que hagáis la tarea. Si me la podéis enviar sin agotar el plazo, mucho mejor, porque se me acumulan todas el miércoles y la verdad que algunas veces me atraso mucho, ¿vale? El lunes y el martes no mandáis apenas nada y el miércoles las tengo todas. Bueno, lo dicho, un saludo para todos y todas, esperemos que esté bien, espero que estéis bien y hasta el próximo vídeo. Hasta luego.